Camargo. Proyecto Cruce Subfluvial en el río Magdalena por el método de perforación horizontal dirigida HDD en Puerto Wilches, Santander, Isla 4, Cantagallo, Bolívar, Colombia. Ecopetrol, principal empresa petrolera en Colombia, en su meta de producir 1.3 millones de barriles de crudo por día para el año 2020, desarrolló en Colombia una planta de inyección de agua conocida como Isla 6, entre los departamentos de Santander y Bolívar, con el fin de hacer más efectiva la extracción de crudo. Dentro de su alcance fue necesario cruzar el río Magdalena, con el propósito de llegar a dos de los lugares donde están ubicados los pozos petroleros, uno de ellos en medio del río Magdalena, entre los municipios de Puerto Wilches y Cantagallo, más conocido como Isla 4, y el otro en el municipio de Cantagallo. Para lograr esto, se hicieron dos cruces subfluviales, el primero de ellos entre Puerto Wilches e Isla 4, y el segundo entre Isla 4 y Cantagallo. Es un orgullo para Schrader Camargo ejecutar satisfactoriamente en Colombia un proyecto de esta naturaleza. El trazado atraviesa la principal arteria fluvial del país mediante el método de perforación horizontal dirigida. Su alcance comprende la ingeniería, la prefabricación de los tramos de tubería más conocidos como lingadas, las perforaciones de los túneles y la instalación de las tuberías de 12 y 14 pulgadas de diámetro con longitudes de 1.250 y 1.156 metros respectivamente. La trayectoria de la perforación permitió la instalación de la tubería por debajo del lecho del río, de manera que no se requirió efectuar ninguna excavación importante, lo cual minimizó de manera considerable el impacto ambiental. La ejecución se llevó a cabo en 8 etapas. Primera etapa, ingeniería. Segunda etapa, instalación de equipo de perforación. Tercera etapa, perforación del túnel piloto. Cuarta etapa, construcción de lingada. Quinta etapa, ensanchamiento del túnel. Sexta etapa, limpieza del túnel. Séptima etapa, empalme y alado de la tubería. Octava etapa, conexión de los extremos del cruce con la tubería. Primer cruce, punto 2, Isla 4. Primera etapa, ingeniería. Con el fin de determinar los puntos de entrada y de salida del cruce, el perfil de la perforación del túnel, los lodos a utilizar en la estabilización del mismo, así como los radios de curvatura de la tubería a ser instalada. Se desarrolló la ingeniería basada en trabajos de campo, que involucró principalmente labores de topografía, batimetría, tomografía y sondeo de suelos. Segunda etapa, instalación de equipo de perforación. El equipo de perforación se instaló en la plataforma construida por Ecopetrol para garantizar que los trabajos se llevasen a cabo en un área segura y teniendo especial cuidado de no afectar el medio ambiente. Se adecuaron y señalizaron las áreas para almacenamiento de tuberías, materiales y combustible. Tercera etapa, perforación del túnel piloto. Mediante una cabeza o broca de perforación acoplada a una platina direccionadora, se dio inicio a la perforación del túnel. A medida que la broca avanzaba, se ensamblaron una a una barras de 6 pulgadas de diámetro y 9.5 metros de longitud hasta llegar al otro extremo. Al interior de la broca se alojó la sonda de emisión de datos, la cual transmitía, además de la temperatura de la cabeza, una señal que al ser recibida en la superficie por un detector, permitió establecer la profundidad, inclinación y posición de la platina direccionadora. La broca se separa de la tubería de perforación por una tubería no magnética para evitar interferencias en la señal. La cabeza de perforación tiene inyectores por donde salen lodos a presión que ablandan el terreno y mantienen la temperatura adecuada, facilitando de esta manera el avance de las barras y garantizando la estabilidad de la perforación. A medida que se introducen las barras y hasta que la proximidad al río lo permita, el detectorista confirma barra a barra con el operador de la máquina
todos los datos transmitidos por el detector para que éste decida los cambios de dirección que sean necesarios y así ajustar la trayectoria del túnel a la establecida en el diseño. Cuando la labor del detectorista no se puede realizar, se trabaja únicamente con la señal transmitida por el cable, la cual se grafica con el software diseñado específicamente para este fin. Estos datos se utilizan posteriormente para la elaboración de los planos as-built. Durante la perforación, el operador y el detectorista están en comunicación permanente a través de radio. Cuarta etapa, construcción de la lingada. En la orilla opuesta de donde se ubicó el taladro, se adecuó una franja de terreno de 15 metros de ancho con una longitud igual a la longitud de la lingada. Se procedió a soldar la tubería y se realizó la inspección radiográfica a todas las soldaduras ejecutadas. Una vez las soldaduras fueron aprobadas, se realizó un recubrimiento epóxico de las mismas, más conocido como Fusion Bonded Epoxy, o FBE, y se inspeccionaron con Holiday Detector, con el fin de detectar posibles defectos en el recubrimiento para prevenir la corrosión. A continuación, se aplicó pintura de sacrificio para proteger el revestimiento de la tubería y se procedió a realizar las pruebas hidrostáticas. Quinta etapa, ensanchamiento del túnel. Para llevar el túnel de perforación al diámetro requerido, con el fin de instalar la tubería sin que se presentara mayor resistencia, se acopló a la primera barra una cabeza perforadora de 24 pulgadas, devolviendo la misma por el túnel piloto de forma tal que al retroceder se ensanchara el mismo. Sexta etapa, limpieza del túnel. Terminado el ensanchamiento del túnel, se procedió a pasar por el mismo un rímer de limpieza hasta que el túnel se encontrara estable y libre de obstrucciones. Séptima etapa, alado o instalación de la tubería. Previo al inicio del alado de la lingada, se conectó la misma a la punta de perforación del taladro, logrando así que la tubería quedara instalada a medida que se iban recuperando las barras. Octava etapa, conexión de los extremos del cruce con la tubería. Finalmente, instaladas las lingadas, se conectaron para el primer cruce la punta de Puerto Wilches a la línea que conecta con la planta de inyección